Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2338. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes, 29 de mayo de 2023 y voy a recomendarte unos cuantos podcasts. ¿Cuántas veces me habréis dicho, si pudiera, pagaría por Emilcar Daily? Pues ahora puedes hacerlo, suscribiéndote a Emilcar Daily Premium, una versión con sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad de tu podcast favorito. Ve a las notas de este capítulo en tu aplicación de podcast y encontrarás el enlace para suscribirte. En apenas unos minutos podrás disfrutar en tu reproductor del nuevo y reluciente logotipo de Emilcar Daily Premium con todas sus ventajas añadidas. Aprovecha la suscripción anual que te ofrece 2 meses gratis. Bueno, este capítulo de hoy se engloba en una serie de 3 capítulos en los que he estado recomendándote podcast y salían cada semana. La semana pasada te hablé de podcasts personales, podcast de autor, por así decirlo, que todos los podcasts son de autor, qué demonios, pero son más especialmente. La primera semana te hablé de podcasts que considero de entretenimiento y ahora toca hablar de temas, podcasts temáticos, que todos los podcasts tienen un tema, pero verás que estos podcasts que te voy a presentar hoy están centrados en un tema muy concreto, que además es uno de los temas que suelen ser top dentro del podcasting. Me vas a entender enseguida en cuanto empiece a hablar. Y voy a empezar por Domótica Compatible. Este podcast es un podcast de domótica, efectivamente, y yo lo definiría como un mago de la Tierra Media. Es decir, nunca llega tarde ni pronto, llega cuando se lo propone. Puedes esperar 1 o 2 capítulos al mes, como mucho, pero ¿qué capítulos? Llenos del conocimiento y sobre todo entusiasmo vital por la domótica que tiene su presentador, Carlos Sauquillo, con H intercalada entre la A y la U. Carlos tiene además una web que es sauquillo.org, donde vas a poder ver todas las entradas del podcast, con toda la información adicional necesaria, enlaces al canal de YouTube, donde también están esos capítulos y, bueno, otra serie de recursos. Carlos tiene un dominio omnímodo sobre la domótica doméstica y además lo que más me gusta de él es que no es conformista, que es algo que sí se me puede achacar a mí en muchas ocasiones. Yo hay veces que he estado muy centrado en algunos temas concretos, por ejemplo hace muchos años cuando estaba investigando el tema de los NAS, cuando no sé qué, cuando tal, pero yo llego a un punto en el que ya dejo de ser investigador y me convierto en usuario y ya no vuelvo a tocar ese tema mucho porque vale, yo lo que estaba buscando era satisfacer una necesidad y cuando lo consigo, pues aquí acaba el camino. Carlos no. Carlos, a pesar de tenerlo todo principalmente en HomeKit, bueno, pues realiza frecuentes migraciones de todo o parte de su sistema a otras plataformas. Y hay que conocer el podcast para saber de lo que estoy hablando. Porque Carlos no tiene 2 enchufes, una bombilla y un sensor de movimiento. No, tiene una cosa brutal y el número de automatizaciones no sé si superan las 200 o algo así, no lo sé. Una cosa auténticamente disparatada. Y todo esto lo hace por el mero hecho de probar, ¿no? Porque a él le gusta muchísimo y a la audiencia, pues imagínate, ¿no? Goce y disfrute por partes iguales. Además, exprime al máximo las capacidades de cada dispositivo y está muy al tanto de las actualizaciones y funcionalidades de nuevos protocolos como Thread o Matter. Carlos también tiene una comunidad en Discord de más de 300 enloquecidos con la domótica. Yo no he tenido personalmente el coraje de entrar porque creo que para cómo soy yo me iba a causar más ansiedad que otra cosa y me iba a suponer un gasto ingente, pero sin duda puede ser un sitio fantástico para comentar cada capítulo del podcast con una enriquecedora charla con el resto de la audiencia. Vamos con el siguiente podcast, que es Over the Top, ¿no? Over the Top, escrito en inglés, over the, TH, ¿no? Sobre lo que está encima, por así decirlo. Desde el apogeo de las series, con Lost y Breaking Bad, este tema, ¿no? Las series de televisión, han sido un asunto recurrente y muy exitoso en los podcasts, ganando, por supuesto, protagonismo sus propias categorías en Apple Podcasts y otros repositorios de podcast, es decir, un podcast de series de ambos temas. Tanto un podcast de seguimiento, yo mismo estoy haciendo Colegas, tu podcast sobre Friends,
e hice en su momento Still Lost, que son 2 podcasts de seguimiento a toro pasado, es decir, podcasts que hablan de series que ya han terminado, como los podcasts que todavía sigue habiendo, aunque pocos, que esto lo comenté hace no mucho, podcasts de seguimiento de las series en curso. Yo quiero entender que la sobredosis de series existentes hace que pues haya más dudas acerca de hacer una apuesta así, ¿no? Es decir, antes era más fácil, todos sabíamos cuál era la serie trending, ¿vale? La serie que más está de moda, que todo el mundo ve semana a semana, con lo cual, pues, si yo me dedico a ella y le hago un podcast semanal, seguro que voy a tener un montón de audiencia. Ahora la pelea es mucho más enconada y es difícil establecer una serie protagonista en cada momento del año. Que me lío. Esto que te traigo, Over the Top, no es un podcast sobre series de televisión, sino una newsletter semanal que a veces, en vez de ser en una newsletter, es un podcast o es también un podcast. Como digo, es Over the Top y lo puedes encontrar en overthetop.es, que es su página web, y que te apunta a Substack. Porque, como digo, es una newsletter y allí está. Y allí también está el podcast, porque en Substack puedes tener tu newsletter y un podcast añadido. Una vez que te suscribes a la newsletter en Substack, te dan el RSS para que lo añadas a mano a tu aplicación de podcast, pero si te acaba de explotar la cabeza, no te preocupes, porque tú te vas a cualquier aplicación que uses y escribes Over the Top y ahí aparece el fantástico logotipo de este podcast. Over the Top es el proyecto más reciente de José Luis Hurtado, gran amigo y gran comunicador, que ha tocado muchísimos géneros en el mundo del podcasting, pero podríamos decir, yo creo que sin temor a duda, que las series de televisión son su tema favorito y aquel en el que con más elegancia despliega todo su contenido. Aquí vas a encontrar no solo opinión y debate sobre las series del momento, sino también seguimiento del, ¿cómo definirlo?, actualmente convulso mundo de las plataformas de series de entretenimiento bajo demanda, así como, por supuesto, reflexiones sobre series ya pasadas o la evolución del mercado. Por ejemplo, hace poco José Luis hizo un podcast de su historia con Netflix, ¿no? O sea, todo lo que él ha vivido como usuario de Netflix desde que llegó a España, las series, cómo ha pasado de una a otra, todo ese tipo de historias, hasta que ya, pues finalmente, y por culpa de los movimientos recientes de la compañía, pues ha decidido abandonar la plataforma. José Luis, además, no está solo, sino que tiene invitados con cierta frecuencia para Over the Show, que son capítulos especiales centrados en desmenuzar una serie concreta. Los últimos han sido sobre The Last of Us, 1883, que es una precuela de Yellowstone, y Alaska Daily. En este caso, pues te estoy haciendo una recomendación doble, porque tan interesante es el podcast, evidentemente, como su newsletter matriz. Pasamos ahora al mundo de los videojuegos, para recomendarte lo que podríamos definir como 2 sabores distintos del mismo podcaster, Alejandro Marquino, un auténtico clásico del género aquí en España. Alejandro tiene 2 podcasts bien distintos sobre el tema de los videojuegos. Para empezar, tenemos el más antiguo, que es Pulsa Start, un podcast que está en QOnda, un podcast de vocación diaria, pero no de obligación diaria. Es decir, son capítulos cortos, en torno a los 10 minutos, muy del estilo de este Emilcar Daily que estás escuchando, y podemos tener en ocasiones 2-3 capítulos en una semana o una semana sin capítulos, pues porque la vida es así, porque no hay novedades, no hay tal, o pues hay que trabajar y sobrevivir, porque todo hay que hacerlo. En Pulsa Start tenemos al Marquino más pegado a la actualidad, ¿no? Comentando novedades, rumores, fechas de lanzamiento, desgraciadamente, muy habitualmente, aplazamientos y noticias en general sobre la industria del videojuego, así como sus impresiones más breves, más instantáneas de los juegos a los que comienza a jugar o a los que están jugando. Insisto, pueden ser novedades, ¿no? Acabo de empezar a jugar a tal, no sé cuánto, o también de vez en cuando se dedica a revisitar alguna antigua joya porque al parecer no ha ayudado a no sé qué campesino en no sé qué esquina remota y tiene que hacerlo para que le den una funda de la espada completamente distinta, cosa que es imprescindible. Aparte de esto, de este Pulsa Start, tiene otro podcast que es DLC, que son siglas, ¿no? Una D, una L y una C, que significa, no lo voy a decir en inglés porque me cuesta mucho, pero contenido descargable, ¿vale? Y DLC es un podcast de esta casa, de Emilcar FM. Este es el podcast largo, el podcast reposado, el podcast de periodicidad mensual, donde vemos
al marquino más reflexivo, haciendo un producto que solo se puede calificar de gourmet. Solo, o en compañía de otros, como Rafa Escobedo, nos enfrentamos a especiales donde se habla pues, de un juego en concreto, de un momento de la temporada de videojuegos, de la historia de algún clásico o de cualquier cosa. Algunos de los temas tratados recientemente son The Pioneers, Surviving Desolation, Dark Souls, juegos de terror o sus especiales con su amigacho Real JM, así como suena, ¿vale? No J, una J y una M, no. Escrito JOTA, Real, en Twitter, @RealJM, donde ambos elementos ponen en común los videojuegos a los que han estado jugando, ¿no? Pues mis videojuegos de este invierno, ¿a qué se está jugando? Pues yo a este, pues yo al otro, tal. Y súper entretenido. Quiero hacer mención especial a dos series de capítulos. Una es la especial saga Souls. Brutales. Yo no he jugado esa saga en mi vida, pero disfruté como un enano de esos dos capítulos, dos partes, publicados en febrero de 2022. Y luego, más reciente, el especial sobre la serie The Last of Us, con el videojuego de fondo, ¿no? Porque Marquino no le hace ascos a nada, Marquino va a pelo y a lana, va a vela y a motor. Le gustan tanto las ostras como los caracoles, pero la PlayStation siempre ocupa un lugar más especial en su corazón, con lo cual, pues, The Last of Us, que es una de las franquicias insignias de esta marca, pues, como podéis suponer, ha pesado mucho en su vida, ¿no? Y aquí, pues, ha hecho un especial, insisto, de la serie de televisión con el videojuego de fondo. Hay dos partes. Una es la mid-season, en febrero, y luego ya la otra parte sobre ya el resto de la conclusión de la serie, que se publicó en abril. Pero cuidado porque aunque la primera parte de este especial se publicó en DLC, la segunda parte se publicó en Pulsa Start. ¿Por qué, Marquino? ¿Cuánto te ha pagado Qonda para llevarte allí la segunda parte del especial? Y además, no me has sacado un capítulo en mayo. Espero que me compenses en junio con un especial brutal de Zelda Tears of the Kingdom. Bueno, una vez ajustadas las cuentas y resueltos los asuntos internos, vamos con la última recomendación, que es Un Minuto en Nueva York. Es un podcast, se define a sí mismo como un podcast sobre cosas de Nueva York, sus habitantes y costumbres, vistas desde un punto de vista personal, subjetivo y no siempre riguroso. No siempre riguroso. Bueno, este es un podcast que no da lo que promete, guiño, guiño, porque todos sus capítulos duran bastante más de un minuto, pero son tan maravillosos que se te hacen cortos. Podríamos enmarcarlo, Un Minuto en Nueva York, como un podcast de viajes, pero no es un podcast de viajes porque Deco, su presentador, no está de viaje en Nueva York, sino que está viviendo en Nueva York. Él es arquitecto de profesión y hace ya bastantes años que dejó España para irse allí a trabajar. Y bueno, su mirada sobre la ciudad en la que vive está indudablemente filtrada por su trabajo, dado que hablar de Nueva York es hablar de su desarrollo, de su crecimiento, de sus distintos boroughs, ¿no? De sus distintos barrios, de Brooklyn, Manhattan, el otro. Sus edificios, ¿no? Muy peculiares en su desarrollo, en su construcción y en su mantenimiento, sobre todo a ojos europeos, ¿no? Porque cuando aprendes cómo se han creado, cómo se construyeron, cómo funcionan el día a día, pues te vuela la cabeza realmente, porque aquí las cosas son de otra manera. De este podcast, de Un Minuto en Nueva York, podemos esperar una media docena de capítulos al año y, curiosamente, cuando sale un capítulo nuevo, no corro a escucharlo. No corro a escucharlo porque quiero reservarlo. Quiero poder escucharlo tampoco del tirón, pero sí buscarle un espacio, ¿no? Buscarle un espacio donde me pueda asegurar que, pues al menos la parte principal del podcast sí la voy a escuchar del tirón, lo cual me va a llevar a hacer lo mismo pues con el resto de minutos que me queden, ¿no? No solo son capítulos brutalmente documentados, por eso me reía cuando decía no siempre riguroso, sino también con una ambientación sonora exquisita, como por ejemplo el último, centrado en la apertura de la nueva estación Grand Central Madison. El capítulo que cuenta la historia del puente de Brooklyn, de octubre de 2022, es uno de los mejores capítulos de cualquier podcast que haya escuchado yo en mi vida. Cuando nos cuenta todas estas historias acerca de Nueva York, pues, al final los hechos son los que son, las cuestiones técnicas son las que son, pero Deco
es que no solo hace un trabajo magnífico de documentación, sino que nos introduce los hechos, los datos técnicos, como digo, con pausa, con equilibrio, con una excelente composición de guión, midiendo los tiempos, una narración absolutamente seductora, factores todos estos que te llevan a querer seguir paladeando cada segundo del podcast. Increíblemente recomendado. Ya lo he recomendado más de una vez. Cuando escucho un capítulo enseguida lo comparto en redes sociales, pero creo que es el momento de que todos acompañéis a Deco a pasar más de un minuto en Nueva York. Y nada más, estas son las 4 últimas recomendaciones de esta serie de 3 capítulos con recomendaciones. Por supuesto, en las notas del podcast vas a tener enlaces a estos 4 podcasts, pero por sus nombres los conoceréis y los puedes encontrar en cualquier aplicación de podcast. Espero tus comentarios en Mastodon, emilcar.es/Mastodon, allí donde me encuentres, o en la comunidad de Weekly en Discord. No olvides suscribirte a Emilcar Daily Premium desde el enlace que te dejo en las notas del podcast. Que tengas un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.